continúa con la serie de temas que traemos acerca de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Ese es el mensaje número 32 de esta carta, mensaje número 32. Es decir, hay 31 mensajes que se han predicado sobre esta carta y que usted los puede encontrar en nuestro canal que tenemos en YouTube. Para, si se quedó en alguno de los temas, se pueda poner al día allí. Nosotros hasta el capítulo 10, versículo 18, habíamos hablado acerca del sacrificio perfecto de Jesucristo y la razón por la cual era necesario, y el autor se demoró bastante y explicó mucho. Ya estábamos terminando la parte teológica o la parte de la enseñanza, porque ahora, después de los héroes de la fe, esa gran exposición de héroes de la fe, comienza a ver la vida práctica de Hebreos. Pero recuerden que él viene hablando acerca de la supremacía de Cristo, y la razón por la cual él está hablando de la supremacía de Cristo, cuando está presentando a Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a todo el sacrificio del antiguo pacto, superior a Moisés, superior a Josué y todo esto, lo está haciendo por la razón de que estas personas, se llaman los hebreos, carta a los hebreos, un grupo de judíos que habían abrazado el evangelio, pero estaban volviendo otra vez a judaizar, estaban volviendo otra vez a los ritos del antiguo pacto. Esa es la razón por la cual creemos que la carta a los hebreos se escribió antes del año 70, porque todavía de alguna manera había sacrificio, es decir, el templo todavía estaba, pero una vez es destruido el templo ya no hay más sacrificios. Pero estas personas de alguna manera estaban volviendo atrás. Hablamos de la apostasía, estaban apostatando. Pero recordemos siempre esto, la carta a los hebreos, el autor está escribiendo a diferentes tipos de personas, y por eso encontramos que a veces le habla a los apóstatas, luego le habla a un grupo de personas que están dentro de la iglesia, que parecen ser pero no son. Le habla a un grupo de personas dentro de la iglesia que sí son cristianos, pero son como muy infantiles. Y hay otros que van en una madurez. Entonces siempre el autor está hablando de esa manera. Pero después de que hizo una exposición muy amplia, lo veíamos 8 días, acerca del sacrificio eficaz de Jesucristo para el perdón de los pecados, ahora el autor de la carta a los hebreos lo vas a reflexionar, y es la pregunta que yo hago en el tema de hoy, y es: ¿y qué harás con Jesús? Ese será mi tema de hoy y dentro de 8 días. ¿Y qué harás con Jesús? Es decir, los hebreos que estaban apostatando, los hebreos que estaban como muy tranquilos, como que iban a la iglesia pero no veían la necesidad de un crecimiento espiritual, después de que ahora les expone la superioridad de Jesucristo y sobre todo la superioridad frente al sacrificio levítico, y cómo Jesús ahora es el cumplimiento de todo ese ritual que hubo, y por eso llama ahora el nuevo pacto, y Jesús es el fiador de un nuevo pacto, y Jesús hace una obra perfecta, cosa que no podían hacer los animales que sacrificaban. Ahora Jesús con su sangre hace un sacrificio perfecto, obtiene el perdón de los pecados. La gran pregunta es: ¿y qué harás con Jesús? Y es una pregunta que hay que hacer a todas aquellas personas que se les ha presentado el evangelio, que de alguna manera conocen algo de la palabra de Dios. Es una pregunta que hay que hacerle a los cristianos, que nos tenemos que hacer en esta hora, usted y yo. ¿Qué vamos a hacer con Jesús después de toda esta exposición? Porque recuerde, no solamente se le está predicando a personas nuevas, muy nuevas dentro del evangelio, a personas que ya llevaban un tiempo pero están apostatando, personas que se han quedado como estancadas, pero hay otro tipo de personas que van creciendo. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Y pudiéramos reflexionar en esta mañana nosotros, conociendo ahora la obra de Jesucristo y mirándonos a nosotros mismos cómo estamos espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer con Jesús?
Yo quiero decirle algo, hermanos, y es lo siguiente. El autor expone o responde a esa pregunta de dos maneras, y eso es lo que vamos a ver, porque solamente hay dos maneras de responder de qué vamos a hacer con Jesús, o dos maneras como las personas responden. Pudiéramos ver que hay una parte positiva, pero hay una parte negativa. Hoy voy a hablar de la parte positiva, entonces ya voy a hablar de la parte negativa. Es decir, la Biblia registra que cuando el Evangelio se expone, hermanos, no hay término medio. Las personas o se deciden por Jesús o rechazan a Jesús. El problema es que hoy día las personas están de alguna manera tratando de que no suene como tan dura la escritura, que no suene, están tratando de demostrar a Dios o demostrar a un Cristo muy suave. Y entonces por eso se ha acuñado la palabra de que dentro de la iglesia pueden haber cristianos carnales, cuando la Biblia no habla así. La Biblia dice o se es espiritual o se es carnal, es decir, o es un creyente o es un impío. Pero no hay cristianos carnales. Pero hay otra palabra que se ha acuñado, y es que dice, no, dentro de la iglesia hay creyentes verdaderos, pero también hay simpatizantes. Ahora la Biblia no habla de simpatizantes. La Biblia dice o eres un impío o eres un pío, es decir, un creyente. O eres un inconverso o eres un creyente, pero no hay término medio. No hay simpatizantes del Evangelio. Usted tiene muchas personas, familiares, qué sé yo, que dicen, no, él no es creyente, o sea, él, ¿cómo lo llamaría? O sea, usted no quiere decir que él no es creyente, él es un simpatizante. Le falta un poquitico y ya casito, él es un impío, es un pecador que va para el infierno, no hay ya casi. O sea, eso no se es. Y eso es lo que lo va a enseñar el escritor de la carta a los hebreos, en lo que vamos a ver ahora. Yo pudiera mostrarle muchos textos. Creo que Jesús fue el más radical. Jesús dice estas palabras, dice, mire, el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. A ver, trate de meter a alguien en la mitad, distinto a eso. Por eso Pablo hablaba, y le doy la cita porque yo no voy a ir allá, pero 2 Corintios 2, 14 al 17, para el que está anotando, el apóstol Pablo dice, mire, cuando nosotros llevamos la palabra y predicamos el Evangelio, nos encontramos con que el Evangelio es muerte para muerte, pero el Evangelio es vida para vida. Es decir, cuando se predica el Evangelio al muerto, el muerto puede permanecer en muerte, ¿verdad? O sencillamente el Evangelio trae la vida, le da la vida al muerto para que él siga en vida. Cuando el Señor, por medio de su palabra, le da vida a una persona, esa persona va a comenzar a caminar en vida. O sea, alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Usted no puede decir que una persona es salva, pero que es carnal. Eso no está en la Biblia. Y Pedro, para el que está anotando, 1 de Pedro 2, 4 al 8, 1 de Pedro 2, 4 al 8, el apóstol Pedro dice claramente que la palabra de Dios para algunos es piedra de tropiezo, tropiezan en la palabra cuando no creen en ella, pero para otros es preciosa, es una piedra preciosa, piedra hermosa, piedra principal del ángulo, lo diría Pedro. Y Jesucristo en Juan 3:36 claramente dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer viene a condenación. Usted no encuentra en la Biblia término medio. Y entonces cuando uno ve en la iglesia o los receptores de la carta a los hebreos, que fácilmente hay cualquier iglesia así, encuentra personas que están llegando a la iglesia que son nuevos. Pero ellos tienen que tomar una decisión, o son o no son. Personas que estando en la iglesia, que son salvos, pero se quedaron ahí, o sea, no quieren avanzar. Y entonces ahí donde, como dijimos una y otra vez, nosotros acá como creyentes no sabemos si realmente es que son cristianos o son impíos. No podemos, porque es que nos muestra muchas veces
características de un cristiano, pero luego nos muestran características de impíos, y entonces uno dice, pero aquí ¿qué pasa? Pero encontramos otro tipo de gente que estando dentro de la iglesia, que veíamos que eran creyentes de verdad, evidenciando pruebas, digamos, de un cristiano, pero de repente nos vemos apostatando, abandonando. Entonces lo que podemos decir bíblicamente, y como ya lo dijimos en Hebreos 6, y ya lo vamos a volver a mencionar, es que ellos apostatan de la fe porque nunca fueron regenerados, nunca fueron cristianos, y esa es la razón por la cual se cansaron y abandonaron la fe. Yo sé que esto es fuerte, pero hay gente que ha estado 10 años, 20 años, 30 años en el evangelio, y yo no sé qué es lo que pasa, porque yo tengo muchos familiares así que pareciera que se graduaron. Es decir, yo recuerdo que cuando yo era niño, ellos eran pioneros en predicar la palabra, en enseñar, en hacer tantas cosas, pero ahorita muchos de mis familiares, como que dicen por ahí, colgaron ¿qué? La toalla, qué sé yo, y ya ni se congregan. Mire, yo conozco familiares míos que van una vez al mes a la iglesia, otros van cada 3 meses, otros ni se congregan, pero pregunta, y ellos dicen que son cristianos y dicen que son hijos de Dios. Pero entonces yo les digo ahora, y ojalá me esté escuchando alguno de mis familiares, demuéstrame que es un hijo de Dios bíblicamente así, en esas condiciones, porque así lo único que es un hijo del diablo, es un impío, no es un creyente en los conceptos de la palabra de Dios. Pero hay gente que está engañada. Yo digo, ¿qué pasa con esa gente? Y cuando usted habla con ellos, ¿sabe qué le dicen? Ah, sí, no, en el año, los 80, en los 90, yo era esto. No, a mí no me importa los 80, los 90 o el 2005, a mí me importa es ahora. ¿Usted qué es ahora y para dónde va ahora? ¿Qué es ahora en Cristo y hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la perspectiva que tiene de Cristo para la próxima semana, el próximo año, el próximo año? Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento espiritual a diario, de tener una comunión con Dios a diario, de tener un crecimiento, de gozarse, ¿no? De gozarse. Y si no, dígame los que estamos por el Zoom, viendo la teología sistemática, dígame cómo van, cómo se sienten. Entonces no hay término medio, y entonces voy con mi tema en esta hora. ¿Y qué harás con Jesús? Y dentro de 8 días voy a culminar. Número 1. La perseverancia de los verdaderamente salvos. Y eso es lo que vamos a mirar. Versículo 19 al 25. Hebreos 10, versículo 29 al 25. Y ahí nos va a mostrar qué vamos a hacer con Jesús. Entonces lo primero y la parte positiva es que hay perseverancia en los que son verdaderamente salvos. Es decir, los verdaderamente salvos van a perseverar. Entonces vamos a leer Hebreos 10, versículo 19 hasta el 25, donde habíamos quedado hace 15 días, perdón. Dice, así que hermanos, bueno, desde el 18 para que comprendamos el enlace que trae, pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado, es decir, Jesucristo quitó nuestro pecado, Jesucristo los ha justificado. Así que, como consecuencia de eso, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y entonces, ¿cómo voy a responder al sacrificio de Jesús? La primera es positiva, y ahora el escritor de la carta se va a dirigir a los creyentes verdaderos, pero luego tiene que dirigirse a aquellos falsos que son unos apóstatas. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, puede ser que haya personas que han apostado, porque la apostasía es abandonar la fe, pero abandonar la fe externa, porque nunca se tuvo interna, es la apostasía. Pero yo estoy seguro que hay personas dentro de la congregación que pueden estar apostatando ahí mismo. Entonces a ellos se va a dirigir también, y eso lo veremos dentro de 8 días. Pero vamos con la parte positiva para los cristianos
para los creyentes, y aquí va a apuntar a aquellos creyentes que están comenzando, aquellos creyentes que se han dormido en sus laureles, pero aquellos creyentes que tienen una perseverancia. Y hay 4 cosas aquí que yo quiero que veamos. Número 1, hablando de ¿y qué vas a hacer con Jesús? Bueno, los verdaderos cristianos, los que van a ser verdaderamente, los que son verdaderamente salvos, ellos van a perseverar. Eso es el punto fundamental. ¿Qué va a hacer con Jesús? Yo voy a perseverar. Ya después de conocer a Jesús, de presentarme el Evangelio, o aún por lo menos aquellas personas que son cristianos pero que están ahí como estáticos, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Voy a perseverar. ¿Y cómo lo va a hacer? De 4 maneras. Número 1, perseveran por la plena certeza de fe. Voy a volver a leer versículos 19 al 22. Nos habla plena certeza de fe. Así que, hermanos, y entonces la primera parte que encuentro ahí es que el salvo puede entrar a la presencia de Dios por la muerte de Jesús. Esa es la garantía que tiene, esa es la certeza que tiene. Así que, o como consecuencia de lo que he venido diciendo y obviamente todos los capítulos anteriores, hermanos, miren que se dirige a los hermanos, personas que son salvas, ustedes hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto es muy importante porque recuerde que ellos no tenían libertad para entrar al lugar santísimo. De hecho, nadie podía entrar, ya lo habíamos visto en el tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y eso con mucho temor, después de hacer un poco de ritos de limpieza para él mismo. Entonces nadie podía entrar a la presencia de Dios, pero ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, con el sacrificio de Jesús, dice, ahora eso se acabó, esa imposibilidad. Ahora, hermanos, tenemos libertad para entrar. Todos los creyentes ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero ¿por qué? ¿Porque soy bueno? ¿Porque tengo algo? ¿Porque he hecho algo? No, por la sangre de Jesucristo, es decir, por la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió, ya lo dejamos claro hace 8 días, moría pagando la deuda de mi pecado, hacía expiación, es decir, cubría mi pecado, pero también hacía propiciación, es decir, calmaba la ira de Dios. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo de que yo ahora tuviera acceso, no al lugar santísimo del tabernáculo o del templo, sino a la misma presencia de Dios. Tengo libertad para entrar a la presencia de Dios. Una persona que es creyente, entonces tiene esa certeza de poder entrar a la presencia de Dios. No voy a ir allá, pero lo mismo encontramos en el capítulo 4, 14 al 16, donde dice que por medio del gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, nos podemos entrar al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esto es impresionante, tenemos esa libertad para entrar. Ahora podemos entrar gracias al nuevo camino que nos abrió Jesucristo con su muerte. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, como esto ya lo hemos venido y lo hemos dicho hasta la saciedad, por eso no me voy a demorar mucho en estos versos, pero habla de un camino nuevo y un camino vivo. ¿Por qué habla de un camino nuevo? ¿En qué sentido es ese camino nuevo que Jesucristo nos abrió? Recuerde, entonces tenemos que ir otra vez a mirar los sacrificios del antiguo pacto. Recuerde, Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Jesucristo fue el sacerdote perfecto que ofreció un sacrificio perfecto. Entonces Jesucristo fue el único que pudo entrar a la presencia de Dios, no al tabernáculo, sino directamente a la presencia de Dios. Entonces esa tipología quedó ya como una sombra, ya se culminó, ya por eso la ley caduca en ese sentido, porque ya el Señor cumplió perfectamente todos sus sacrificios. Entonces ahora en ese sentido es que se hace nuevo, es decir, es perfecto, vivo, porque hermanos, el Señor con ese sacrificio nos ha dado vida a nosotros y seguimos teniendo vida en Cristo Jesús. El creyente, la vida cristiana es una vida viva. No es muerta, no es aburridora, no es cansona, no es de letargo, es algo vivo, es algo donde uno puede tener una comunión con Dios todo el tiempo, porque hermano, es triste, pero Dios está en este lugar. Muchos no lo alcanzan a percibir. La gente no alcanza a percibir a Dios, pero Dios está en este lugar. Amén. Un hijo de Dios lo puede percibir en su casa, cuando va a leer la Biblia, cuando va a orar, ahí está la presencia del Señor.
Pero entonces ese camino nuevo es Jesucristo. Por eso él mismo dice en Juan 14:6, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y esto es tan tremendo que el apóstol Pedro se levanta a decir en Hechos 4:12, que usted conoce, y dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay un solo Dios y un solo mediador. María no es mediadora. El Papa no es mediador, el sacerdote no es mediador, el pastor no es mediador. No, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Pero entonces dice, ¿cuándo lo hizo? A través del velo, y luego lo aclara. ¿Y qué es eso? Esto es de su carne. Y cuando uno se mete en esto, hermanos, a mirar esta partecita, por lo menos a mí me hace pensar y me ha sacado lágrimas. Porque es que cuando Jesús está muriendo fue algo impresionante, porque dice que inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y lo que el autor ahora de Hebreos está diciendo es, cuando el velo se rasgaba, estaba tipificando el rasgamiento del cuerpo de Jesús. Como dice Isaías 53, fue herido por nosotros, fue lacerado, prácticamente fue triturado. Es que ni siquiera la película de Mel Gibson nos muestra la realidad del sacrificio de Jesús, de cómo fue. Hay quienes han dicho que aún en la cruz a Jesús, después de los latigazos, se le veían prácticamente todos los huesos. Porque con esos látigos que tenían unos huesos, al tirar los metían acá, y cuando alaban arrancaban pedazos. Hermano, usted y yo no nos imaginamos ni siquiera cuál fue el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, o en ese tiempo que Él estaba entregando la vida por nosotros. Entonces el cuerpo de Cristo fue rasgado, así como el velo se rasgó. Pero entonces nos puede hablar de dos cosas. Uno, se rasgó para mostrarnos primeramente el sufrimiento de Jesús, que había sido Jesús triturado, que había sido de alguna manera despedazado en la cruz. Pero lo otro es que con esa muerte ahora teníamos acceso a la presencia de Dios. Por eso es lo que dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces el punto que estamos hablando ahí es que se persevera por la plena certeza de la fe. Después de tener este conocimiento, y ahora lo que les está mostrando el autor a estos creyentes, ¿por qué van a apostatar? ¿Por qué van a abandonar? Lo que yo he dicho la vez pasada, cuando uno ve esto, y si hay una persona que no es creyente, hombre, esto tiene que llevarlo a arrepentirse. Esto tiene que llevarlo a los pies de Jesús y decir, Señor, perdóname, yo me arrepiento por lo malo que hasta ahora, por el cristianismo paupérrimo que he llevado entonces, y ponerme en armonía con Dios. Pero también esto implica que esa gracia de nuestro gran sumo sacerdote la tenemos ahora. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Imagínense ahora, es algo que tenemos ahora. Recuerden que Jesucristo no solo fue el sacrificio, Jesucristo también fue el sacerdote, pero Él se fue y Él está ahorita oficiando como sumo sacerdote, y que lo necesitamos. Y yo les decía, tal vez para nosotros el sacerdote, para poder entender el sacerdocio de Jesús y darle el valor, tenemos que entender cómo era el sacerdote del antiguo pacto para poder encontrar el significado. Y el punto es este, y yo lo he dicho otra vez, pero tengo que volverlo a decir. El punto es que ellos sabían, el pueblo de Israel sabía que ellos no se podían comunicar con Dios por su pecado, y que la única manera de comunicarse con Dios era a través del sacerdote que Dios estableció, y que ese sacerdote, siendo del mismo pueblo, tenía que purificarse. Pero el punto no era tanto que se purificara, porque ellos se podían purificar también. El punto era que Dios lo había establecido, y ese es el punto. Dios lo estableció como sacerdote, ¿para qué? Para que Él pudiera oficiar el sacrificio, pero de esa manera Él podía recibir
en este caso, digamos, los sacrificios del pueblo de Israel, oficiaba el sacrificio, pero a la vez él iba e llevaba la sangre e intercedía por ellos. Entonces Dios, a través de ese sacerdote, era el mediador. Hermano, ojalá usted entienda esto. Mire, Israel no podía tener comunión con Dios si no era a través del sacerdote. Y entonces ahora dice el versículo 21 que nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es en el mismo punto, y los hebreos receptores de esta carta, ellos lo están entendiendo así. Ellos ahora están pensando, claro, o sea que Jesús ahora es mi gran sumo sacerdote. Pero ¿por qué, hermano? Mire lo que le voy a decir, creyente. Yo sé que usted es un hijo de Dios, yo sé que usted es un creyente, pero mire lo que le voy a decir, y algo más, yo sé que usted tiene la salvación como yo la tengo. Pero hermano, usted y yo no nos podemos, somos salvos, pero no nos podemos acercar a Dios si no es a través de nuestro sacerdote. Y eso tenemos que entenderlo. El problema que tenemos hoy día con muchos cristianos es que creen que ellos pueden acercarse porque oran, porque ayunan, porque dan para la obra y una cantidad de cosas que ponen ahí delante. Hermano, no. Mire la salvación de Dios como es. Desde el principio hasta el fin es de Dios. Y usted se pregunta, pero si Jesús ya murió por mí, fue el sustituto mío, si ya fue el Cordero, ¿para qué necesito ahora? Yo pensé que ya podía entrar, ya por el camino nuevo que Él me abrió, ya entro. Espérese un momentico, porque usted sigue siendo un pecador, seguimos caídos, estamos en un mundo caído, todavía pecamos, y si no fuera por Jesús, que está intercediendo por nosotros, tú y yo iríamos al infierno, tú y yo nos condenaríamos, porque la salvación no depende de ti, sino depende de la intercesión de Jesús por nosotros. Y Él es el abogado. Cuando tú y yo fallamos, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él sigue clamando por nosotros. En otras palabras, Él es nuestro mediador. Amén. Por eso dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces esto los tenía que hacer pensar a los hebreos, porque ellos decían, claro, nosotros teníamos el sacerdote y él era el intermediario, y cuando él salía, contento porque el Señor aceptó el sacrificio. Pero ahora por la fe, nosotros sabemos que el Padre ha aceptado el sacrificio de Jesús y que nos acepta a nosotros por su intercesión para siempre. Y lo hemos visto varias veces, obviamente la Biblia lo ha registrado así. Miramos un momentico el 7.25, Hebreos 7.25. Dice, por lo cual puede también salvar, y esta es la clave, perpetuamente a los que a Él se acercan, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios? Porque Él vive siempre para interceder por ellos. ¿Ahora usted entendió? Ahora que estamos hablando de la perseverancia de los santos en el Evangelio Express, y que usted lo está recibiendo, estamos hablando de la perseverancia de los santos, y ese es el punto. Nosotros no podemos perseverar sin la preservación de Dios. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, a eso nos referimos. El Señor nos ha sacado de una depravación total. El Señor nos ha llamado o nos ha elegido no porque hubiera algo en nosotros, sino que lo hizo incondicionalmente. Jesucristo en la cruz pagó la deuda por nosotros, murió por nosotros. Jesús nos llamó y no pudimos resistir a esa gracia cuando Él nos llama, pero ahora estamos en la perseverancia, pero perseveramos hasta el final por la preservación de Dios. Nos preserva por medio de la intercesión de Jesús. Creo que era el pastor Sproul el que había dicho eso. Si Dios me hubiera salvado a mí y listo, ya me salvó, pero me hubiera puesto en la perseverancia, yo hubiera vuelto otra vez hubiera caído. Porque Dios es el que nos preserva. Y hermano, dele gracias a Dios porque tú y yo estamos aquí hoy por la gracia de Dios. Amén. No es porque usted se crea muy
Obviamente esto no anula nuestra responsabilidad, ¿no? Eso es lo que hay que mirar y eso es lo que vamos a tratar de ver más adelante. Otro punto sería, esa gracia es gracia a la fe recibida por la obra de Cristo por nosotros. Versículo 22. Ya teniendo esto, entonces dice, estoy en el primer punto apenas, tranquilo, el otro menos. Dice, acerquémonos, bueno, voy a leer otra vez, del 19. Así que, hermanos, note, y todas estas son las razones que da, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Uy, Señor, gracias por esa libertad. Por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, por su muerte tengo libertad para entrar. Y teniendo un gran sumo sacerdote o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como esto está dado, estas condiciones están dadas, ¿qué me toca a mí entonces? Entonces, acerquémonos. ¿Pero cómo? Hay unas implicaciones. Yo debo acercarme con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces yo debo considerar, ya todo está dado por Dios, pero ¿qué parte me toca ahí? Lo primero, me toca acercarme. Y cada uno de nosotros debe tomar esa decisión, cada día de acercarse. Cada día de acercarse. Cuando venimos al culto como hoy, lo estamos haciendo, nos estamos acercando. ¿Con qué? Con corazón sincero. Yo pudiera decir aquí, es un regenerado. Es decir, si no ha sido regenerado, ¿qué corazón va a tener para acercarse? Entonces debe estar seguro de que es un regenerado, de que tiene un nuevo corazón, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, no nos acercamos pensando en nuestras obras o lo que hayamos hecho, sino en la fe. Es la certidumbre, es la fe que tenemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Dios no va a mirar a nosotros el culto que hicimos hoy, la manera como cantó, la manera como oró, la manera como está recibiendo la palabra, la manera como dar para la obra, la manera como usted va a tener coinonía con los hermanos. Dios va a mirar si en usted y en mí hay fe. Este es el ingrediente fundamental para acercarnos a Dios. Es una confianza absoluta en la obra de Jesús. Es una confianza plena en la bendita palabra de Dios. Que lo que Dios dijo, eso es una certeza. Dice, pero luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. Recuerde, y no voy a ir allá, pero ya habíamos visto en la Biblia nos registra que nosotros teníamos, creo que es Hebreos 9:14, que nosotros teníamos una conciencia de pecado, pero con la sangre de Jesús esa conciencia de pecado fue quitada, ¿verdad? Ya no tenemos conciencia de pecado, sino una conciencia de justicia. Eso es muy importante, hermano. Usted ahora que ha sido regenerado, usted ahora que ha comprendido toda esta obra de Jesús, usted no camina ahora como condenado. Y esto es muy importante. Usted es una persona que ha sido justificada, es decir, ha sido perdonada. Y note esto. Yo no sé cuando usted peca, ¿qué pasa con usted? Pero recuerde, Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Amén? Amén. Es decir, me justificó. Cuando yo peco, ¿qué pasa? ¿Cómo es mi situación con Dios? Porque eso depende de la fe. Cuando yo peco, tengo problemas con Dios. No, yo voy a la justificación inmediatamente y le digo, Señor, gracias porque tú en la cruz perdonaste todos mis pecados, aún pero este pecado, Señor, me va a impedir que yo tenga comunión contigo. Es decir, yo sigo siendo hijo de Dios a pesar de mis pecados. Sigo siendo hijo de Dios, pero esos pecados sí me van a quitar comunión con Dios. Entonces por eso tengo que venir, arrepentirme, pedirle perdón a Él para que la comunión se vuelva a establecer. Entonces yo soy consciente, la justificación me tiene que llevar. Y cuando hablamos de que tenemos una conciencia limpia, lo que quiere decir es que yo ahora soy un hijo de Dios y eso no lo va a cambiar nada. Voy a decir esto con mucho cuidado, porque la gente siempre lo malinterpreta a uno. Pero hermanos, cuando usted tiene una conciencia limpia, libre de pecado, quiere decir que cuando usted peca, un cristiano, estoy hablando con un regenerado, uno que ha sido justificado, cuando peca, esto no cambia su relación con Dios.
Es decir, usted sigue siendo hijo de Dios. Cuando las personas no entienden esto, creen que su pecado cambió eso y entonces el Señor me va a enviar al infierno, o puedo perder la salvación, o todo ese tipo de cosas van a aparecer. Ahora, esto no lo tiene que llevar a usted obviamente a como a relajarse y a decir, ah, no, te puedo pecar todo lo que quiera, porque si alguien piensa así, entonces no ha sido justificado. Pero ¿qué hace usted cuando peca? Es muy importante. ¿Hay condenación en su vida? ¿Por qué? Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación hay. Yo quiero que me entienda bien lo que estoy diciendo, porque ahí donde muchos dicen, ah, entonces puedo relajarme. Yo no estoy hablando de relajamiento, estoy hablando de fe. Cuando una persona peca, cuando un hijo de Dios peca, él no tiene problema con su relación con Dios, él sigue siendo hijo y él no tiene ninguna condenación. Él tiene un problema de comunión con Dios que tiene que resolver y que tiene que procurar la gracia, pedirle a Dios ayuda para que resuelva esa situación de pecado y que lo ayude a encaminarse. Pero él sigue siendo hijo de Dios. Entonces en nosotros ya no hay conciencia de pecado. Por eso muchas personas cuando no entienden esto, ah, mire, ustedes son salvos, siempre salvos, o sea que usted cree que puede hacer lo que le da la gana. Eso lo voy a hablar esta semana en el Evangelio Express, así de que esté pendiente. Dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, ya en mí ya no hay mala conciencia, precisamente por la obra de Jesús. Pero luego dice, y este es el punto, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, este es el punto. Lavarse los cuerpos con agua pura me está hablando de un sacrificio, de un ritual más bien externo. Que yo les decía, ¿por qué en el sacrificio de los animales había un lavatorio? ¿Y por qué hablaba de agua y todo eso, hermano? Pues porque la salpicadura de sangre era impresionante. Entonces imagina los sacrificios que se hacían y la sangre que venía sobre los sacerdotes, aún sobre el sumo sacerdote. Y entonces él tenía que ir al lavacro, a lavarse, y él se lavaba externamente, pero espiritualmente era lavado por el sacrificio. Entonces cuando él está diciendo aquí, y es muy importante que entendamos eso porque ahí están las dos cosas, dice que purificados los corazones de mala conciencia, es decir, ya hemos sido purificados nuestros corazones de una conciencia mala, hemos sido justificados, pero luego nos dice, y lavados los cuerpos con agua pura, quiere decir que aún nosotros podemos seguirnos ensuciando y necesitamos lavarnos con agua pura. Usted va a buscar Efesios 5:26, pero dice que la manera como el Señor lava a la iglesia es por medio de la palabra de Dios. Agua pura es la palabra de Dios. Y usted y yo cuando nos contaminamos somos lavados por la palabra de Dios, otra vez por la fe en su bendita palabra. Ahora a mí me gusta Jesucristo cuando fue, ¿se acuerda que cogió a todos los discípulos que tenía y comenzó a lavarle los pies? ¿Qué dice Pedro? Señor, tú me lavas a mí, yo no me voy a dejar lavar. Inmediato, porque Pedro era bien salido. No, Señor, tú no me vas a lavar a mí. Y entonces el Señor le dice, Pedrito, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, Señor, entonces lávame todo. Lávame todo, Señor. Y le dice, Pedrito, todo no. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y le decía a mi esposa esta semana, ¿y por qué lavarse los pies? Hermano, estamos en un mundo caído. Y los pies hablan de nuestras andanzas, de nuestro caminar, fuera de la voluntad de Dios, de nuestra inmundicia. Caminamos en inmundicia. Y usted está limpio todo, pero necesita lavarse los pies por el pecado remanente que está en nosotros todavía. Y con agua pura por la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta mañana el Señor está lavando nuestros pies. Amén. Y eso es muy importante. Entonces esta gente, lo primero, perseveraban en la plena certeza. Y me quise demorar ahí porque, hermano, eso es impresionante. Lo otro ya es versículo a versículo. Número 2, perseveran al profesar o confesar la esperanza que se tiene. Versículo 23, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay dos cosas que vemos. Mantengamos firme sin fluctuar, es decir, hoy sí, mañana no, eso no se puede, no lo debe haber en un creyente que persevera. El creyente que persevera se mantiene firme, no fluctúa. Pero ¿qué es lo que mantiene firme y qué es lo que no fluctúa? La profesión de nuestra esperanza. La palabra profesión ahí es confesión. La confesión de nuestra esperanza.
Y lo segundo es porque fiel es el que ha prometido, es decir, el Señor prometió y Él va a cumplir. La Biblia así lo registra, así de que si Él prometió, y es más, hasta con juramento hemos visto que prometió y Él va a cumplir. Pero quiero detenerme en esa partecita, que el creyente verdadero, el creyente que persevera, el creyente, como estábamos viendo en la carta, el que ha recibido la obra de Jesucristo en su corazón, ahora persevera. Pero ¿cómo persevera él? En segundo lugar, persevera al profesar, digámoslo así, o al confesar la doctrina que ha creído. Y aquí es donde podemos entender que se refiere a una confesión de fe que la iglesia comenzaba a tener. Es decir, la Biblia registra muy temprano que la misma iglesia comenzó a tener confesiones de fe. Yo no me refiero a una decisión de fe como hoy día dicen, una oración aprendida. No. Nosotros, desde que esta iglesia, y fue en el 2017 me parece, que nos adherimos a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, es decir, somos bautistas reformados. Y nosotros nos adherimos a esa confesión. Las iglesias reformadas pueden ser presbiterianas que se adhieren a la confesión Westminster, pueden ser bautistas reformadas que se adhieren a la confesión de fe bautista, o pueden ser independientes que no se adhieren a ninguna confesión. Cuando yo pensé todo eso dije, no, yo me adhiero a una confesión, porque la Biblia habla claramente, o de pronto no tan claro mejor, pero que la iglesia muy temprano comenzó a tener una confesión. En el siglo II aparece el credo de los apóstoles como una confesión que la iglesia comenzó a mantener. Pero, bueno, 1 Corintios 12:3, usted después lo busca, pero él habla de la confesión del Señor. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Se cree que ahí ya había una confesión de llamar o de confesar a Jesús Señor. Pero quiero mostrarle por lo menos una gran confesión, primera de Timoteo 3:16, y usted puede ver, la mayoría de los eruditos dicen que esa es una confesión. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay quienes creen que esta ya es una especie de confesión que la iglesia comenzó a tener. O la otra, 2 de Timoteo 2, ya que estamos ahí rapidito adelante, 2 de Timoteo 2:11, 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: mire, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la mayoría de los eruditos creen que estas, y hay más todavía en la Biblia, es más, el mismo Hebreos lo hemos visto muchas veces diciendo, mantengamos la confesión. Es decir, hermano, mira acá, cuando hablamos de una confesión, ¿a qué es que nos referimos? Porque si mucha gente dice, yo no necesito ninguna confesión, la Biblia es suficiente. La pregunta que yo hago es, ¿acaso las confesiones están en contra de la Biblia? Un ejemplo, hablando de la confesión que tenemos nosotros, que la estamos llevando precisamente por el Zoom los miércoles. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 tiene 32 capítulos, y ahí tiene toda una teología sistemática. La confesión de fe es decir, ¿qué es lo que nosotros creemos y nos identificamos con esa creencia? Porque, hermanos, este es lo lamentable. Si usted va a una iglesia, a la de allá, y a la de allá, y a la de allá, todos tienen la Biblia, pero creen diferente. Todos tienen la Biblia, pero hacen el culto diferente. Todos creen en la Biblia, pero la predicación es distinta. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para saber que ellos están con nosotros? La única manera es tener una confesión. La confesión se hizo para unificar a la iglesia. Pero es que está la palabra de Dios. Pero es que la confesión es la doctrina que salió de la palabra de Dios. Pues mucha gente, no, porque si yo vengo aquí a leer la Biblia, hermano, en cambio, la confesión, ¿qué me garantiza a mí? Me garantiza firmeza en la doctrina y además es una confesión histórica, es decir, yo voy a creer lo que la iglesia siempre ha creído por estos 2000 años. Y me guarda de creer
las nuevas doctrinas que han aparecido, los espíritus que han venido y han permeado la iglesia. La doctrina me guarda, hermanos. La confesión de fe me guarda de la sana doctrina. Entonces ese es el punto que está diciendo el versículo 23, donde estamos en Hebreos. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o la confesión de nuestra esperanza, y luego da la razón, porque fiel es Dios que prometió. Número 3, perdón, hablando de la parte positiva de estos creyentes que perseveran. Ellos perseveran al estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Ahora la gran pregunta es, y aquí va a entrar, porque este es la antesala para el versículo 25, ¿cómo yo voy a estimular a mis hermanos, o cómo mis hermanos me van a estimular a mí al amor y a las buenas obras si yo vivo solo en mi casa, si yo no me congrego, si yo no tengo una iglesia donde ir? ¿Cómo? ¿Por internet acaso? ¿Por las redes sociales acaso? Por eso otra vez, no hay cristiano verdadero sin iglesia. Yo sé que a muchos no les gusta esto, y van a pelear y van a decir que no, que somos uno en Cristo pero a la distancia, y que así yo no tengo iglesia, yo me congrego en mi casa y eso está bien, ahí y ya, y pare de contar, soy hijo de Dios. Pues entonces usted está viviendo el cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. Así es. Una iglesia bíblica es una iglesia que recibe la enseñanza de la palabra de Dios y vive acorde. ¿Por qué necesitamos una iglesia local? Versículo 24, para estimularnos, para considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el tiempo no me da para mostrar una tríada que hay ahí, solamente se la quiero mencionar. La tríada es la fe, la esperanza y el amor. La Biblia ha manejado estos tres y se los quiero mostrar ahí rapidito. Versículo 22, miren, ya dijimos, dice, en plena certidumbre de fe. Ahí está la fe. Versículo 23, la profesión de nuestra esperanza. Ahí está la esperanza. Y versículo 24, considerémonos unos a otros, estimularnos en amor y buenas obras. Esa es la triada que usted puede buscar después en 1 Corintios 13:13, donde dice el Señor, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esa triada aparece, es decir, las características más sobresalientes de un cristiano es esa triada. Se mantiene en fe, persevera en la fe, tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza para nosotros, hermano? Cielos nuevos, tierra nueva, la segunda venida de Cristo, el reino con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano, la glorificación de nosotros. Cuando yo caigo en estos pecados, yo digo, Señor, un día voy a estar sin esa tendencia pecaminosa. Cuando vienen malos pensamientos, ¿a usted no le pasa? Es impresionante. Yo no sé si soy yo mismo o es el diablo, pero hay veces que yo estoy aún leyendo la misma palabra o estudiando, haciendo, cuando de repente llega un pensamiento, pero malo, me sacó de una. Yo dije, ¿a qué hora me fui por allá? Y como que reflexiono y bueno, y Señor, o el diablo, mi carne, y Señor, necesito ser glorificado. ¿A usted no le pasa? Bueno. Orando también. Orando también, sí. Aún está orando y ¿usted no le ha pasado que está orando y está concentrado de pronto con Dios cuando de repente se metió por otro lado? No. Eso nos dice entonces que nosotros necesitamos la glorificación, y esa es nuestra gran esperanza. Ahora en Romanos 13, 8 al 10, usted después puede buscarlo. Nos habla del amor, porque Jesucristo dijo que lo más importante, cuando le preguntan los 2 mandamientos, ¿el qué dice? Y recuerda otra vez la tabla, tengo que hacer énfasis en la tabla de los 10 mandamientos, porque la primera tabla es el amor a Dios, y la segunda tabla es el amor al prójimo. Por eso Jesús dijo, todos los 10 mandamientos se resumen en 2: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Están las 2 tablas, y Pablo resume todo en una sola. Dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama ha cumplido toda la ley. Ahora él lo dice en términos general. El que ama a Dios y a su prójimo ha cumplido toda la ley. Porque hermanos, ¿cómo yo amo a Dios? Guardando la primera tabla, guardando los primeros 4 mandamientos. Yo amo a Dios.
¿Cómo amo a mis hermanos? Guardando la segunda tabla. Porque dice, porque el amor no le hace daño a mi hermano. Es más, en ese mismo pasaje, la única deuda que debemos tener nosotros, dice que es el amor. Dice, no debáis a nadie nada, solamente el amaros unos a otros. Es decir, yo tengo una deuda con usted y usted tiene una deuda conmigo, y es el amor. Yo debo amarlo a usted y usted debe amarme a mí. Esa es la deuda que tenemos. Por eso el punto número 4 es perseverando en el estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y número 4, perseverando en la asistencia sistemática a los cultos, que viene como una consecuencia del versículo 24, versículo 25. Por eso yo lo cojo mejor del 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el culto es que podemos demostrar nuestro amor a nuestros hermanos, las buenas obras a nuestros hermanos. Si no hay un culto, si no hay una iglesia, dígame, ¿cómo yo voy a estimular el amor a mi hermano, o mi hermano lo estimula a mí? ¿A quién yo le voy a hacer buenas obras? Si no es a mis hermanos que están acá, ¿cómo yo lo voy a hacer? Pues conociéndolos, conociendo la problemática de mis hermanos. Si alguien necesita oración, si alguien está enfermo, si alguien un problema financiero, entonces ¿cómo podemos hacerlo? La única manera es conociéndonos dentro de la misma iglesia. Pero ¿cuál es el punto? Que en ese tiempo algunos de los hebreos, y yo creo que se refiere a los que decíamos que estaban como con mucha locha, los que se habían sentado, ya soy cristiano, porque eso siempre se da. El Señor ya murió, ya pagó la deuda por mis pecados, gracias por explicarme, ahora yo no tengo que hacer nada, me siento a esperar. Y entonces la iglesia, cuando tenga tiempo, y la congregación. Ahora, yo voy a decir algo. Cuando yo miro esto, y ya estaba ahí la Biblia, que dice que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuando uno mira la historia del cristianismo ha sido igual, y hoy día ha sido igual, parece que esta cosa siempre ha estado. Hay gente que dicen ser cristianos, pero no les gusta la iglesia, no se congregan. Yo voy a leer algo acá que el comentarista Hendrickson dice, y esto me llamó la atención. Mire lo que él dice. Dice, una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. Yo sé que esto es duro, lo que él dijo. Otra vez, una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos. Y es verdad, cuando alguien se aleja y no va al culto, yo sé que algunos aquí me van a decir que hoy no vinieron al culto por problemas, pero cuando una persona se aleja del culto, no está mostrando amor por Dios, que Él ama el culto y Él está en el culto, y no está mostrando amor por los hermanos que se sacrificaron para venir al culto. Y luego él sigue diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Hendrickson. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. ¿Cómo él va a mostrar egocentrismo en su vida? ¿Te lo digo? Pregunto, ¿por qué no vino al culto? ¿Dónde se quedó? ¿Qué se quedó haciendo? Cumpliendo o satisfaciendo sus necesidades. Por eso no vino. ¿O no? Pastor, eso es muy duro. Eso es egocentrismo, es egoísmo. Eso es hasta idolatría. Porque estoy satisfaciendo lo mío y lo estoy viendo más importante que el culto, que es para Dios, que le da honra y le da gloria a Dios. Digo que Hendrickson aquí, como decimos, la sacó del estadio.
porque nos habló durísimo, de una manera muy dura. Y yo sé que más de uno ya tiene sus 1000 excusas. Dios conoce el corazón y Él sabe. Ahí donde determinamos el amor de Dios a verdaderamente cuánto amamos a Dios. ¿Es duro esto? ¿Qué recibimos en la congregación? Hebreos 3:12, para ir terminando, Hebreos 3:12, ¿qué recibimos en la congregación? Hebreos 3:12, y yo creo que este es el punto fundamental también. Hebreos 3:12, 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo no sé usted cómo lo va a tomar, pero es que apartarme de la iglesia en un sentido es apartarme de Dios. Alguien va a decir aquí que no, pero eso es lo que está mostrando. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Aquí dice cada día. Yo siempre me pregunto por qué nosotros no tenemos cultos cada día. Pero es que tenemos el domingo y aún muchos me fallan. Tenemos los jueves y no viene ni la mitad de la iglesia. Ahora mi pregunta es: ¿cómo nos exhortamos cada día si no es en reunirnos con los hermanos? El culto es para exhortarnos los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, dentro de la iglesia hay un ablandamiento de nuestro corazón, pero fuera hay un endurecimiento. Por hermano, cuando yo no me congrego, de verdad, voy a hacer otras cosas, que va a estar en contra de Dios. Nosotros que estudiamos ahora y estamos viendo una introducción al Antiguo Testamento en el seminario, yo le decía a mi esposa ayer, el día de reposo está establecido desde antes de la caída. ¿Y por qué Dios lo estableció así? Es que es sencillo. Dios dijo: mira, de 7 días que tenés en la semana, tenés 6. Atendí a tu familia, trabajá, estudiá, hace todo lo que, con la ayuda de Dios, obviamente, un cristiano. Pero yo pido un día, se llama mi día de reposo. Sabe que yo me avergüenzo porque solamente tenemos un culto y ya ni siquiera 2 horas acá. Después de la pandemia lo dejamos a 1:30. Y usted sale ahora y ¿qué va a hacer esta tarde? ¿Cuántas películas se va a ver? ¿Cuántas cosas va a hacer? Siendo el día del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos un culto en Tuluá y vamos para Tuluá esta tarde con mi esposa. Y los hermanos que están ahí en Tuluá, que me están viendo, están preparándose para el culto esta tarde en Tuluá. Pero hermano, el domingo es el día del Señor. No es mi día. Tiene 6 días. Este es el día del Señor. Por eso a mí me duelen esas sillas vacías. Me duele. No sabe lo que se pierden. Pastor, yo lo veo. Muchos están ahí, muchos hermanos sé que están ahí conectados por el Facebook Live. Yo estoy que corto el Facebook Live hace rato. No lo he hecho por los hermanos de Tuluá, no por los de Cali. Es por los de Tuluá que no lo he cortado. Pero es que la Biblia no dice por Facebook Live ni por YouTube. La Biblia dice congregaos. Vea, así hayan 2 hermanos aquí. El jueves, muchas veces le he predicado a 3 hermanos aquí los jueves. Pero de tenerlos ahí, yo poderles predicar, hermano, hay una comunión con ellos. De verlos ahí sentados, yo ya tengo comunión y Dios ya me ha bendecido. Es un medio de gracia. Cuando lo veo a usted aquí reunido en el culto, es un medio de gracia. Y yo estoy bendecido, mi hermano. Usted es bendecido. Amén. Esta es la manera positiva para mantener, note, consecuencias del sacrificio de Cristo. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Que esa es mi gran pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Esto. Un creyente verdadero persevera en estas condiciones que acabamos de ver. Pero uno que no es verdadero, como lo vamos a ver dentro de 8 días,
va a apostatar. Así que una de dos: o somos cristianos genuinos, lo evidenciamos con estas 4 cosas que nos acaba de mostrar, o vamos a hacer como lo vamos a ver dentro de 8 días, terminamos en apostasía. Pero aquí no hay más decisiones. Y últimamente he venido predicando así, porque así la palabra me lo está dando, tanto en Tuluá, que estoy hablando del Sermón del Monte, como acá. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Y por qué Dios nos está hablando así? Porque todavía de pronto nos falta tomar decisiones radicales. O somos o no somos. Pero no hay término medio en los caminos de Dios. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar.